Señoras y señores, muy buenas noches. Al igual que en la novela de Orwell, la guerra era la paz y la libertad consistía en la esclavitud, la perversión de nuestro tiempo ha alcanzado el orwelliano punto en que los derechos humanos exigen la licitud de disponer de la vida de un ser humano en caso de que éste vaya a nacer defectuoso, entrecomíllenmelo, por favor. Naturalmente, para justificar semejante salvajada se ponen estupendos. Para eso han inventado el llamado derecho a la salud reproductiva de la mujer. Quienes defienden el empoderamiento femenino tienen en el aborto su mayor refrendo. ¿Habrá más explícita demostración de poder que el de disponer de la vida humana a placer? Y en nuestra sección, desde fuera, el diario Voz Populi nos trae un titular que dice que Polonia plantea volver a su ley anterior del aborto tras la ola de protestas. Ha habido una ola de protestas en las últimas semanas por el cambio de postura del gobierno polaco restringiendo el aborto. El presidente Duda ha manifestado que reconsiderará su postura acerca del aborto, pero que cesen las manifestaciones porque son vehículo de contagio del coronavirus. Los manifestantes, sin embargo, se niegan. Vaya, o sea que los progres son negacionistas cuando no tienen la sartén por el mango. Qué curioso, como sucedía aquí en marzo. Por cierto, los progres eran los negacionistas. Ahí les tienen, en Polonia, reuniéndose irresponsablemente y expandiendo el virus. Y hablando de Polonia, vamos a contarles lo que está pasando en ese país con el aborto. No se lo pierdan. El pasado 22 de octubre, el Tribunal Constitucional polaco determinó que el aborto eugenésico no tenía encaje en la legislación del país. El recurso de inconstitucionalidad lo había presentado el partido del gobierno Ley y Justicia el año pasado. En Polonia, la primera ley de aborto fue impuesta por los ocupantes alemanes en marzo de 1943, tras más de 2 años de promoción y amparo de todo lo que favoreciese la eliminación del pueblo polaco. En la década siguiente, y ya bajo el dominio comunista, se promulgó la ley de aborto del 27 de abril de 1956. Su letalidad fue enorme. Solo en 1980 se alcanzó la cifra de 138.000 abortos. La caída del régimen comunista vino acompañada de un vertiginoso descenso del número de abortos, quedándose en apenas 12.000 ya para 1992. Al año siguiente se aprobó una ley de protección del feto humano muy garantista para este, en la que se restringía la posibilidad de abortar a casos extremos y que hacía recaer en el médico la responsabilidad de todo aborto ilegal. La ley además se aplicó de forma muy estricta, lográndose que la cifra de abortos en Polonia se quedase en 124 para el año 2001. Aunque los abortos siguen quedando muy lejos de los que se perpetran en Europa occidental, se ha producido un cierto repunte de estos, llegando el año 2019 a los 1.100. Un 97% de estos abortos se han acogido la cláusula eugenésica, prácticamente la mitad por haber sido diagnosticados como síndrome de Down. Y eso es lo que han recurrido los parlamentarios de Ley y Justicia, que dicha cláusula sea declarada inconstitucional, como así ha sido. Tras esta sentencia, el aborto puede aplicarse en Polonia en caso de incesto, violación y peligro de muerte para la madre. Los diputados pro vida han señalado que la labor, ahora que el aborto ha sido prácticamente erradicado, es la de ayudar a las familias con hijos discapacitados. Las reacciones no se han hecho esperar. En Polonia, los grupos abortistas han desplegado una feroz campaña de violencia contra la policía y las iglesias, agrediendo a los fieles que acudían a los templos católicos, lo que a su vez ha provocado una reacción de grupos civiles patrióticos, católicos y hasta de las hinchadas futbolísticas en un movimiento de autodefensa que ha detenido a la ultraizquierda, y han manifestado que no cejarán la defensa de los principios de la civilización. Entre tanto, Dunja Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, calificó de día triste el de la resolución constitucional, afirmando que la sentencia viola los derechos humanos, y la parlamentaria socialista Irache García la ha calificado de barbarie. Los medios globalistas han cargado contra la misma sin disimulo. El polaco Donald Tusk, presidente del Partido Popular Europeo, la ha calificado de villanía, mientras que para Amnistía Internacional se trata de un retroceso. Por su parte, la Fundación Helsinki de Derechos Humanos en manos de Soros ha señalado que Polonia tortura de por vida a las mujeres con esta sentencia. ¿Dónde han quedado el respeto a las resoluciones judiciales y a la soberanía de los estados? Pues ya lo ven ustedes y ya lo ve usted. Don Álvaro Peñas, muy bienvenido. Muy buenas, Fernando. Para el señor Donald Tusk resulta que proteger la vida del feto es una villanía. ¿Hasta dónde hemos llegado? Sí, efectivamente. Es muy curioso, además, Donald Tusk, que representa al Partido Popular Europeo. Sí, señor. Polaco también, por cierto. Sí, polaco también, pero bueno, hay que tener en cuenta que Plataforma Cívica, que es el partido polaco que pertenece al Partido Popular Europeo, es la oposición real que existe a Ley y Justicia y, por tanto, es el partido progre de Polonia. Entonces, un partido de centro-derecha. Correcto.
Así es. Muy bien. Bueno, Polonia tiene una larga historia de aborto en realidad, ¿no? Desde que se legalizó por primera vez en marzo del 43 los ocupantes alemanes y luego los ocupantes comunistas, porque de tales hay que tratarlos, de nuevo en 1956. Una historia larga, decimos, y que a finales de los años 70 alcanzó el cenit, ¿no? Sí, claro. El aborto, como salía en el pequeño reportaje, lo ponen en marzo del 43 los alemanes, el 9 de marzo, y evidentemente es un arma más para acabar con Polonia. O sea, se utiliza como un arma de guerra, ¿no?, para acabar con el pueblo polaco. Casualmente este año ha habido una campaña muy polémica porque el 8 de marzo colocaron en Poznań, que es una de las ciudades más progresistas de Polonia, un cartel enorme con una imagen de Adolf Hitler junto a varios fetos abortados, para recordar a los polacos quién había traído el aborto a Polonia, porque la prensa izquierdista no para de insistir en que la prohibición del aborto es algo propio de un régimen totalitario, ¿no? Entonces, es una forma de decir, no señor, mire quiénes han traído esto. Y luego, claro, con el régimen comunista, en el año 56, efectivamente, un año después de que se vuelva a aprobar en la URSS, porque la URSS se aprobó en los años 20, pero lo prohibió estar en el 36, un año después traen la ley a Polonia y, claro, la ley permite el aborto por motivos socioeconómicos. Eso se amplía de una manera que en el 59 es prácticamente el aborto libre. Y las cifras, en el año 62 hay 400.000 abortos. Se utiliza prácticamente como un método anticonceptivo. Y durante varios años se mantiene ahí hasta que empieza a descender, hasta que hemos visto unos 138.000 a la altura de 1980. E incluso es curioso porque ya en los años 70 existe el movimiento Pro Vida en Polonia. En el año 77 presentan 12.000 firmas contra la ley del aborto polaco, que la verdad es que antes de que naciera Solidaridad y con un régimen como el comunista había que tener mucho valor para presentar, dar su nombre, ¿no?, para presentar una protesta en contra de lo que hacía el gobierno. Y luego ya la ley del 93, que es la que hay ahora mismo y que ha sido modificada con la sentencia del Constitucional. Bueno, y a raíz de esa sentencia del Constitucional se ha creado una polémica en Polonia y fuera de Polonia, una polémica que desde el punto de vista de la razón yo creo que a nadie se le alcanza, más que por motivos interesados. La polémica debería ser la que suscita digamos, sentencias del Constitucional de otros países que no son Polonia, cuando en el proclamado derecho de todos a la vida en una determinada Constitución, resulta que luego un constitucional dice, bueno, que ese todos realmente no cubre a todos, ¿no? Es decir, que realmente la polémica está ahí, no en lo que ha hecho el Tribunal Constitucional polaco. Claro, es que la sentencia del Constitucional lo que dice es que el aborto genésico no entra dentro de la Constitución polaca. Respuesta a la petición de 119 diputados, no todos ellos, la mayoría sí, de Ley y Justicia. Y lo que viene a decir básicamente es que la vida de un niño con discapacidad vale tanto como la de un niño sin discapacidad. Es decir, todos es todos. Lo que pasa es que, bueno, llevamos años viviendo en una realidad orwelliana en Europa Occidental en las que las palabras han dejado de tener su significado y entonces, bueno, pues claro, nos escandalizan cosas que son completamente normales, ¿no? Aquí nos escandalizamos por declaraciones de sentido común de los polacos húngaros o polacos o porque un político como Donald Trump cumpla promesas electorales. Eso es motivo de escándalo. Y en vez de preocuparnos porque todo signifique lo que en realidad significa, nos preocupamos y tenemos que decir todos, todas o todes, ¿no? Ese es el problema. Respecto al Constitucional, bueno, aquí tenemos un recurso de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular y lleva 11 años. 11 años en un cajón. Lo cual creo que es algo bastante serio, ¿no? Y retrata, bueno, pues la relación que existe entre la política y los tribunales en un país que pretende ser democrático cuando, en función de las conveniencias del gobierno, se mete en un cajón y no se vuelve a sacar. Pero una cosa muy curiosa y muy hipócrita y que me sigue llamando la atención es que determinadas leyes que contemplan el aborto eugenésico las sostienen políticos que luego, cuando por ejemplo llega el día del síndrome de Down, se les llena la boca de decir que esos niños son iguales que los demás. Si son iguales que los demás, ¿por qué se contempla su especificidad como razón para ser abortados? Sí, claro, es parte del mar de contradicciones en las que nada el progresismo, ¿no? Es decir, un argumento contradice al siguiente y es continuo y es una huida hacia adelante permanente en búsqueda de nuevas opresiones, nuevas luchas que plantear, ¿no? Decía Chesterton que para corromper a una persona tienes que convertir sus anhelos en derechos y los derechos de los demás en abusos, ¿no? Y el progresismo realmente es esto. Con el tema del síndrome de Down hubo el caso de Islandia, que fue muy sonado, en el que se decía que había desaparecido el síndrome de Down por causa del aborto, y recuerdo la noticia del País que te decía que esto no era cierto, que solamente se abortaba un 90% de los niños con síndrome de Down y que si los padres querían, pues que podían seguir adelante con el embarazo, ¿no? Que es que faltaría más, ¿no? Y como ejemplo de esa integración, de que no pasaba eso, te decía que la selección islandesa el día del síndrome de Down se habían puesto calcetines de colores. Es decir, es una hipocresía pero absoluta.
Un argumento clásico, no solamente en este tema, pero muy fundamentalmente en este tema, es que cuando algún país impone leyes restrictivas que tienden a pues erradicar el aborto, el progresismo oficial siempre dice que no se consigue nada porque en realidad las mujeres lo que hacen es que o se someten a abortos clandestinos o bien se van a abortar a otros países, a otros sitios y demás. Y de hecho, con el habitual abuso de cifras que suelen dar estas organizaciones, la Federación de Mujeres y Planificación Familiar de Polonia dice que hay 150.000 abortos al año, vaya, pero que, claro, son todos clandestinos o, como digo, se van a Alemania a realizarlos. Sí, la cifra de abortos legales el año pasado fueron 1.100, pero claro, con este tema de los abortos clandestinos, lo bueno es que hay un momento dado en el que podemos coger un dato que nos puede servir para extrapolar una realidad, que es que el año 97, gobernando la izquierda en Polonia, hacen una enmienda a la ley del aborto en la que se permite el aborto por razones económicas. Eso duró un año, lo mismo, hay un recurso al Constitucional y el Constitucional dice que eso no entra en la Constitución. Y durante ese año se aplica esa norma. Ese año hubo en Polonia 3.050 abortos y de ellos unos 2.500 fueron por razones económicas. Claro, ¿cómo es posible que haya 2.500 y luego cambie la ley y de pronto suban a 100.000, 150.000 o 200.000? O sea, es un dato completamente falso. Luego esta federación de la que me estás hablando, esta organización, está muy vinculada a Naciones Unidas, que como también sabemos tiene una agenda abortista y globalista, ¿no? Sí, pero en España lo hemos conocido también como este discurso progresista cuando decía que en época de Franco, poco más o menos, que había flotas de aviones enteros llevándose a las chicas a Londres. Bueno, esto es absolutamente falso, es una construcción del imaginario progresista que no tiene nada que ver con la realidad. Y me figuro que, más allá de algún caso aislado, naturalmente, y me imagino que en Polonia será lo mismo. Por cierto, que los defensores del aborto en Polonia han desatado una serie de protestas por todas las ciudades, principales ciudades de Polonia, de carácter, por cierto, muy violento. Sí, el mismo día que se produce la sentencia, esa noche hay una manifestación, primero frente a la sede del tribunal, luego a la sede del partido de Ley y Justicia, y los manifestantes intentan acercarse al domicilio del presidente de Ley y Justicia, ¿no? Kaczynski. Y ahí son muy violentos y la policía se tiene que emplear con bastante contundencia. Pero claro, lo grave ocurre unos días después, el domingo, cuando grupos de manifestantes van a las iglesias, insultan, agreden a personas que se dirigían a la iglesia, entran dentro de los templos, interrumpen la misa, tiran petardos dentro y hacen todo tipo de pintadas de toda clase dentro de las fachadas, ¿no? de las iglesias. Hay una respuesta, como bien decía el vídeo, por parte de grupos católicos, grupos patriotas, y ahí se producen incluso enfrentamientos violentos entre ambos grupos, y ahí es cuando la policía interviene. Porque la policía polaca la verdad es que mostró bastante pasividad ante estas provocaciones, que también parecía que lo que estaban buscando era una reacción violenta por parte del Estado. Buscaban decir, mira cómo el Estado polaco nos reprime, ¿no? Estaba buscando un poco esa jugada, esa victimización. Claro, bueno, es siempre el desarrollo de casi del mismo guión. Es decir, ellos lo que buscan es una victimización para realzar su causa, ¿no? Efectivamente. Por otro lado, además, en estos ataques contra las iglesias, que en ocasiones, como hemos dicho, han sido enormemente violentos, hay que decir además que la Iglesia en este tema no se ha metido mucho. Ha dicho que esto es una cuestión política del Tribunal Constitucional y que se sepa, por lo menos, no ha habido ninguna gran presión de la Iglesia polaca para que se cambiase la ley. Lo que pasa es que Polonia es un país en general muy católico, ¿no? Pero así es. Sí, mira, la Iglesia lo cierto es que no ha influido en todo esto. De hecho, hace poco yo entrevistaba a una activista provida polaca y me decía que el papel de la Iglesia, en su opinión, había sido un poco decepcionante porque no había sido nada contundente, ¿no? Claro, pero es que da igual lo que haga realmente la Iglesia. Estos grupos proabortistas no van contra la Iglesia porque apoye una postura u otra, van contra la Iglesia por otro motivo, porque en su esquema ideológico es el enemigo, ¿no? Claro. El hombre progresista al que nos quieren llevar no puede salir adelante en una sociedad como la polaca en que prácticamente la mitad de la población va a misa los domingos, donde... Como aquí. Sí, como aquí, efectivamente, ¿no? Donde, por ejemplo, el movimiento obrero surge también de la Iglesia Católica, donde el comunismo cae también gracias a la Iglesia Católica, o donde el principal personaje de la historia de Polonia reciente, o el principal héroe, vamos a llamarlo así, es Juan Pablo II. Entonces, ellos son conscientes de eso. Al cual le han vandalizado más de una estatua. También es cierto, sí. Entonces son conscientes de eso y entonces por eso dirigen ese odio contra la Iglesia, porque ellos saben que si no logran separar a Polonia y a la Iglesia de esa historia común que tienen, no pueden llegar a cumplir sus objetivos, ¿no? Es decir, uno va a una iglesia polaca y se encuentra banderas nacionales, se encuentra placas dedicadas a las víctimas del comunismo, se encuentra placas dedicadas a los héroes del alzamiento contra los alemanes en el 44. Si no rompen eso, si no rompen eso de la historia de Polonia, si no separan a Polonia de esa parte de su historia, es imposible que puedan llegar a conseguir sus ideales progresistas y por eso ese ataque a la Iglesia. Bueno, ya les harán una ley de memoria histórica y todas esas placas desaparecerán y las víctimas pasarán a ser verdugos. En fin,
fin, el proceso lo conocemos. Pero los enemigos no están solo dentro. También Bruselas se ha pronunciado con enorme dureza al respecto de este asunto y de otras de las leyes polacas que protegen a los niños contra la pedofilia. Sí. Parece que en Bruselas eso de proteger contra la pedofilia no cae muy bien. Los socialistas, la extrema izquierda y el Partido Popular Europeo y sus diversas secciones se han pronunciado contra estas leyes polacas y han aplaudido la censura contra el gobierno polaco, y hemos tenido la oportunidad de ver al señor González Pons aplaudiendo entusiasticamente la adopción de estas medidas contra Polonia. Sí, la ley contra la pedofilia, que viene a raíz de una iniciativa popular, recogen 256.000 firmas, creo. La campaña se llama Stop Pedofilia, ¿cierto? Y efectivamente, esto se lleva al Parlamento Europeo y ahí, bueno, es condenado. López Aguilar, de nuevo, que es el azote de Polonia, ¿no?, el diputado socialista, es el que ataca a Polonia por esto, diciendo que en realidad esto es un ataque contra la educación sexual y, evidentemente, contra la sacrosanta ideología de género. Y, efectivamente, a Polonia se la condena. Es el mismo Parlamento Europeo que tampoco tiene ningún interés, porque, por lo visto, Vox en el Parlamento Europeo ha planteado esto, que se investigue el caso de los abusos a menores en Baleares. Es decir, ellos tienen su agenda y todo lo demás que no está en su agenda sobra y no les interesa. Lo del Partido Popular Europeo no es nada de extrañar. Allí compiten con los socialistas para ver quiénes son más progres. Y como te decía antes, en el caso de Polonia, encima ellos representan son la oposición, porque la izquierda tiene un 10-12% solamente, ¿no? Entonces, todo lo que sirva para atacar al gobierno polaco, ellos van a estar ahí. ¿Cuál es la postura en este momento del presidente? Porque ha habido unos momentos que parecía, no sé si de titubeo o estaba asumiendo unas determinadas posturas políticas para atemperar el vendaval, incluso violento, al que nos hemos referido. Pero la postura de Duda, en este momento, ¿cuál es? Claro, es que efectivamente ha tenido una postura, incluso salía en el vídeo, ¿no?, que decía que era posible que, como poder volver atrás, que realmente es una sentencia de un constitucional. Esto no es decir, oye, yo cambio, no puedes ir contra tu propia constitución, ¿no? Pero realmente lo que creo que simplemente es una medida de intentar calmar los ánimos. Y también porque, efectivamente, ahora mismo Polonia se está enfrentando a una oleada grave de COVID. La primera la sorteó muy bien, están subiendo muchísimo los casos y, claro, esas manifestaciones callejeras no cesan. Y entonces, evidentemente, se está extendiendo la enfermedad, ¿no? Y creo que es una forma realmente de tratar de calmar los ánimos, pero tampoco creo que realmente tienen mucho margen para cambiar la ley o la situación, ¿no? Porque, aparte, la mayoría de los polacos están en contra del aborto. Están en contra del aborto. Don Álvaro Peñas, muchísimas gracias por estar con nosotros, experto verdaderamente en los temas de la Europa Oriental, hombre leído y viajado donde los haya, sobre todo al respecto de esos pueblos y de esos países envidiables por tantas cosas. Muchísimas gracias, don Álvaro. Gracias, Fernando. Un placer. Y nosotros pasamos a nuestra sección de la hemeroteca. Y es el diario ABC el que nos trae hoy esta sección, donde nos recuerda que el gobierno dispara la inversión en Cataluña un 63% hasta los 2.200 millones. Pues ya lo ven, que el gobierno dispara la inversión en un 63%. Y mientras, según ABC, la Comunidad de Madrid ve recortadas las inversiones del Estado en un 0,5%. Qué contraste, ¿verdad? Cataluña será la comunidad que más inversiones reciba, por encima incluso de Andalucía, que pese a tener más habitantes recibirá 53 millones menos que Cataluña. Nada extrañaría esto si Cataluña estuviera más necesitada que Andalucía. Y la pregunta de si lo está no nos la vamos a hacer por ofensiva. En realidad, el dinero público no va donde más lo necesita España y donde lo necesitamos los españoles. En España, el dinero público se dirige allá donde lo necesita Sánchez, que es lo único que le importa a Sánchez. Publicidad. Desde hace décadas África es terreno de disputa de las grandes potencias mundiales. Una de las más activas en el continente es Francia, que ejerce allí plenamente su condición de antigua potencia colonizadora. Y con pocos complejos, por cierto. También hay otros países como Turquía que están experimentando una expansión en la zona y no solo allí. Vamos a verlo. Las últimas acciones terroristas que han tenido lugar en Francia son parte, desde luego, de la expresión más radical del Islam, pero guardan también relación con la pugna de poder que se libra en el norte de África y, en general, en el continente negro. Francia se encuentra bien asentada al sur del Sáhara y cuenta con una serie de puntos fuertes en la ribera mediterránea como Argelia y Marruecos. Con los países negros mantienen una cooperación que va desde la asistencia técnica hasta la defensa y que le permite constituirse en un auténtico árbitro de la región de lo que se denomina la francofonía o África francesa. Entre tanto, y como consecuencia del boom económico que ha experimentado en los últimos años, Turquía ha dirigido su política exterior hacia el centro de Asia y hacia África, desdeñando su anterior orientación europea.
Primero, se dirigió a Somalia, a la que rescató con una ingente ayuda que le ha valido un amplio reconocimiento en África como una exitosa alternativa a Occidente, China o Rusia. Además, dado el caos en que se halla sumida Libia desde hace casi una década, Ankara firmó un acuerdo en 2019 con Trípoli, uno de los dos gobiernos existentes en el país, con el que pactó el envío de mercenarios, unos 2.000 somalíes, no pocos de ellos entrenados por Qatar, así como grandes cantidades de material militar. Y según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en los últimos meses unos 16.000 fundamentalistas han llegado desde Siria a Libia para apoyar a las milicias leales al gobierno del Acuerdo Nacional. El gobierno de Trípoli cuenta con el respaldo de la ONU, de Qatar, Arabia Saudí y los hermanos musulmanes. Del otro lado, los países europeos con más intereses en Libia, como Alemania, Francia e Italia, apoyan al gobierno de Tobruk, que dirige el comandante Khalifa Haftar. Y no podemos dejar de anotar que numerosos mercenarios rusos combaten a este gobierno en apoyo de Haftar, contrario al islamismo y al yihadismo al que identifica con el gobierno de Trípoli. Los intereses de Ankara en Libia, no olvidemos que Libia perteneció al Imperio Otomano hasta las vísperas de la Primera Guerra Mundial, derivan del interés turco por la delimitación de las aguas en el Mediterráneo oriental, pero también al acceso a los abundantes y riquísimos recursos naturales libios, casi un 3% de las reservas mundiales de petróleo, las mayores de África, y una producción de gas natural igualmente abundante, y a su pugna en la región con Egipto, quien por su lado apoya al gobierno de Haftar. Como en el caso de Somalia, Turquía ha desplegado una estrategia de ayuda humanitaria en el país que le ha granjeado las simpatías de buen número de estados africanos. Sus planes pasan por la explotación de los recursos, más bien en las zonas marítimas mediterráneas declaradas como zona económica exclusiva. La actual situación de impasse en Libia, sobre todo tras la fallida ofensiva de Haftar frustrada en junio de 2020, ha hecho saltar las alarmas de la vecina Argelia, empeñada en encontrar una solución entre los dos bandos en conflicto. Para el gobierno de Argel, la intromisión de Ankara ahonda en la condición de Libia como Estado fallido, ante lo que Erdogan ha tenido que contemporizar al asegurar que Argelia es una de las puertas de entrada más importantes de Turquía al Magreb y a África, y su cuarto proveedor de gas natural. Pero su enfrentamiento con Grecia por la delimitación de aguas en el Mediterráneo ha terminado aislando a Turquía, que no ha tenido otra que firmar acuerdos de cooperación económica y defensa con países del Sahel y sumarse al foro gasístico del Mediterráneo Oriental. Francia, sin embargo, no ha escondido su apoyo a Grecia, lo que choca con los intereses italianos. En este momento no existe postura propia de la Unión Europea. Pero Turquía es una potencia media que quizás está extendiendo sus tentáculos excesivamente. Una implicación muy exigente en Libia podría debilitarla, mientras Estados Unidos muestra sus reticencias y Rusia y China observan. Las cosas se han complicado con la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que para finales de octubre ha alcanzado una cierta virulencia. Un conflicto atizado por Turquía que, valiéndose de Azerbaiyán, aspira también a la expansión por Asia Central. También, esta vez Francia, junto con Estados Unidos, ha hecho frente a los agresores turco-azeríes, lo que le ha valido la enemistad de Ankara. Los atentados terroristas de estos días hay que interpretarlos también en esa clave. Tenemos ahí con nosotros a don José Manjón, ¿verdad? Don José. Hola, buenas tardes. Muy buenas noches, don José Manjón. Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. Yo le escucho perfectamente. Vale. Bueno, a ver si nos coordinamos. Hay que poner un poco de orden en este asunto que para el telespectador seguramente es bastante complicado. Lo primero que hay que decir es que hay un actor que ya se ha hecho, digamos, presente, vamos, en fin, eterno en la zona, con derecho de pernada, que es Francia, zona norte de África y zona occidental. Bueno, sobre todo en la zona del Sahel, porque en Francia depende en gran medida de Níger. La economía francesa, la producción de electricidad depende de las centrales nucleares, y las centrales nucleares dependen del uranio. El uranio es la principal producción de Níger, produce aproximadamente el 8% del uranio mundial. Y es un país que está rodeado de un núcleo absolutamente inestable, como es Malí, Burkina Faso, Nigeria, y el propio Níger es muy inestable. Entonces, la intervención francesa en Níger es vital, porque un tercio, más o menos, de la energía eléctrica francesa viene de Níger, del uranio nigerino. Y además, los yacimientos, por ejemplo, el de Imouraren, puede que conviertan a Níger en el segundo productor mundial de uranio, y evidentemente la electricidad francesa no solamente es francesa, es nuestra. La Unión Europea, el principal exportador de electricidad es Francia. Entonces, la intervención francesa en el Sahel es bastante decisiva,
De hecho, España ha participado en una de las reuniones del Grupo de los 5, que son Chad, Mauritania, Burkina Faso, Malí y Níger. Ha participado en junio de este año en la reunión de Nouakchott para ver qué política se sigue, porque la Unión Europea está muy interesada, no solamente Francia, la Unión Europea está muy interesada en que se frene la inestabilidad, porque desde el año 2012 no hace más que crecer y crecer. Las intervenciones militares francesas tampoco han frenado decisivamente el avance del islamismo radical, y hoy en día es una zona de equilibrio muy, muy precario. Bueno, donde hay una intervención francesa que produjo un desastre bastante pronunciado y que se mantiene hoy día es Libia, por cierto. Sí, en el 2011, yo creo que más motivado por asuntos de política interna suya y de imagen, Sarkozy lanzó a la OTAN una intervención en Libia que ha sido catastrófica. Ha destruido un Estado que más o menos tenía un orden que no nos gustaba, pero era un orden a fin de cuentas, y llevamos pues camino de 10 años de guerra civil en Libia, donde además Libia se ha convertido, como un poco pasa en el Sahel, se ha convertido en un núcleo de contrabando de armas, de contrabando de migrantes, de contrabando de todo tipo de productos, y donde todo tipo de mafia reina a su antojo. Entonces, la destrucción del Estado libio que se dio en el año 2011 no presagia nada bueno. Los dos bandos, los dos grandes líderes libios, que son absolutamente irreconciliables, Khalifa Haftar por parte del gobierno de Cirenaica, de Tobruk, y Sadiq al-Gariani, que es el líder religioso del sector más islámico, pues tienen difícil reconciliación. Y ya veremos cómo esto acaba, pero una guerra permanente en Libia, a muy poquita distancia de Italia y de España, no presagia nada bueno. Además, se fueron a cargar a Gaddafi justo en el momento en que se había vuelto bueno y era ya casi nuestro amigo. Pero en fin... Hombre, Gaddafi bueno nunca lo fue. Usted ya me entiende, Sí. Bueno, vamos a ver, Turquía ha abandonado su orientación hacia Europa. Turquía hasta hace unos años estaba, digamos, como principal motivo de política exterior era el acercamiento a la Unión Europea, pero ahora mismo Turquía está orientada en una dirección diferente y se quiere convertir y se está convirtiendo en el principal actor del Mediterráneo oriental. Eso le ha llevado también a meter sus manos en la zona oriental de África y también está en Libia. Bueno, vamos a ver. Turquía tiene un conflicto con la Unión Europea que tiene difícil solución, que es el de Chipre. Sí. El norte de Chipre, el Chipre turco, que es el que decimos coloquialmente, es inasimilable por la Unión Europea y es fuente de un conflicto permanente con Chipre, que es un país de la Unión Europea, y con Grecia. Entonces, yo creo que desde un punto de vista puramente realista, el gobierno turco sabe que no hay ninguna solución posible al tema del Chipre turco, y además la Unión Europea tampoco presenta hoy en día las ventajas que pudiera presentar hace, no sé, 10 años. Exacto. Para empezar, porque el gobierno turco es un gobierno soberanista, que actúa como una potencia independiente, y por lo tanto depender en todo de Bruselas y estar mediatizado absolutamente en todas sus decisiones por una Bruselas que además tampoco es que se destaque por una unidad de política exterior muy destacable, porque los países tienden a actuar cada uno por su cuenta. Completamente. Todo eso hace que Turquía pues cambie de perspectiva y decida volver pues, a una política más orientada hacia el mundo islámico. En realidad es darle la vuelta a la política que estableció Mustafa Kemal en 1923-24 de acercamiento a Europa y de europeización. Esa vía está cerrada, esa vía no funciona en Turquía, y Turquía tiene que buscar otros horizontes. Y mira que la derecha europea atlantista se había empeñado en meter a Turquía casi como fuera en la Unión Europea, pero en fin, al final Turquía parece que ha salido, en gran parte por razones propias, como bien apuntan, ha salido tarifando de allí, y ahora se está orientando hacia Asia Central. De hecho, el conflicto azerí-armenio tiene bastante que ver con las ambiciones turcas. Sí, vamos a ver, para los turcos, para el nacionalismo turco, Azerbaiyán es parte de Turquía, es una nación turca. Evidentemente, el problema es que entre Azerbaiyán y Turquía está Armenia, y la posición de Armenia es francamente delicada.
posiblemente las agresiones que está sufriendo Armenia de parte de turcos y azeríes cuentan además con una práctica incapacidad de respuesta, incluso de la propia Rusia, porque Rusia, ya veremos también por otro lado, tampoco puede enajenarse completamente ni a Turquía ni a Azerbaiyán. Con lo cual, desgraciadamente, la posición del pueblo armenio, que es la principal víctima de todo esto, pues está siendo desesperada, muy triste. Además, los armenios habían girado con anterioridad hacia la Unión Europea. Ahí se sentó muy mal en Rusia y Rusia le está demostrando que sin ella no van a ninguna parte, ¿no? Claro. Es que la garantía de la independencia armenia son las tropas rusas establecidas en Armenia. Si no, el ataque habría sido devastador. Claro. Vamos a ver, Turquía interviene en Libia para apoyar al gobierno en parte islamista reconocido por la ONU y lo hace enfrentado a Egipto y a Francia, que es un clásico también lo de Egipto. Bueno, vamos a ver, en Libia los turcos han optado por una solución que quizás sea bastante popular dentro del pueblo libio, que es apoyarse en la sanusía, en los senusis, en la orden sufí, que es hegemónica en Libia, en Chad, en parte de Sudán, en buena parte del Sahel africano. Entonces, bueno, la opción por apoyar a los sanusíes es tradicional en Turquía, porque lo hicieron también en la guerra italo-turca del 1912, lo hicieron apoyando, bueno, el propio Mustafa Kemal viajó a Turquía a apoyar a los sanusis. Y en ese sentido, Turquía yo creo que ha sido bastante hábil, bastante más hábil que Occidente, porque el general, o el mariscal, como llama ahora Haftar, estuvo 20 años trabajando para Estados Unidos, y es un hombre de Egipto. Y eso para el orgullo libio pues es quizá un poquito duro de aceptar. Es una pregunta, en fin, ¿puede estar Turquía tratando de tragar a lo mejor un bocado demasiado grande? Turquía lo que tiene que hacer. Turquía es un estado como lo fue el Imperio Otomano, como lo fue el Imperio Bizantino, que ocupa una posición clave en demasiados espectros, o sea, en el sur de Europa, en el Mar Negro, en Oriente Medio. La posición de Turquía es privilegiada y peligrosa. Y luego los pueblos turcos están extendidos pues desde Tracia hasta China, hasta Xinjiang. Sí. Entonces, posiblemente la política turca, una vez agotada la vida europea, es orientarse hacia lo que se llama la política neo-otomana. Por ejemplo, en ese aspecto, el ministro de Exteriores antiguo de Erdogan, Davutoglu, fue bastante afirmativo en esa línea, que es volver a la idea de Abdulhamid II de un imperio otomano musulmán. Y en ese aspecto, además, es una política de éxito, porque está funcionando. Y los turcos, recordemos que los otomanos han sido para el Islam lo que quizá haya sido, pues no sé, el Imperio Romano para los pueblos europeos. En ese sentido, la llamada de Turquía pues es muy bien recibida por muchos pueblos musulmanes. ¿Qué está pasando en la relación ambigua, cambiante entre Turquía y Rusia, que bueno, es de enemistad tradicional, pero que en los últimos años parece haber cambiado? Rusia parece que está a la expectativa a ese respecto. Vamos a ver, aquí confluyen una serie de factores muy inestables, pero bueno, resumiéndolo todo al máximo, podemos decir que Turquía es una especie de verso suelto dentro de la OTAN. Y por lo tanto es un factor con el cual Putin puede jugar para romper el cerco de la OTAN a Rusia. Y por lo tanto es un aliado importante. En 2016, cuando le dieron el golpe de Estado a los occidentalistas, a Erdogan, el primer dirigente que apoyó a Erdogan fue Putin. Entonces tienen una serie de conflictos, por ejemplo el de Armenia, por ejemplo el de Libia, que también están opuestos, y sobre todo el de Siria. Siria han intentado arreglar las conferencias de Astana y de Teherán. Y bueno, esos conflictos secundarios no pueden evitar pensar que los dos países o los dos dirigentes, los dos regímenes, son regímenes soberanistas y por lo tanto no tienen mucho interés en enfrentarse cuando hay poderes mucho más potentes que van en su contra.
Podríamos decir casi que son enemigos íntimos, ¿no? Hay un aspecto en el que Turquía es crucial con respecto a la Unión Europea y es el de la emigración. Lo está utilizando naturalmente como una moneda de cambio con Europa y lo está haciendo, desde su punto de vista, claro, francamente bien. Muy bien, sí, sí. Pero vamos a ver, es que si Turquía es independiente y Turquía no es Europa, Turquía puede adoptar respecto a Europa las medidas que considere oportunas. O sea, es un país soberano. Y por lo tanto, si quiere jugar con el factor inmigración, puede jugar perfectamente. Es como juega con los turcos que viven dentro de Europa, pues evidentemente. La disputa que hay entre Francia y Turquía se ha sugerido como una sombra también en los atentados que ha habido estos días en Francia. Bueno, el principal vivero del terrorismo islámico es Europa, no es Turquía. O sea, donde surgen los terroristas islámicos es aquí. Y surgen aquí porque precisamente el Islam europeo, el Islam de Europa Occidental, no es un Islam tradicional. Los países que tienen un Islam tradicional muy fuerte, con cofradías sufíes, etcétera, frenan al salafismo. Eso es. En cambio, los países en los que han sido desarraigados y aculturados y, bueno, pues enfrentados a lo que es el nihilismo de una civilización puramente económica, pues evidentemente la gente toma opciones mucho más radicales. Pero en ese aspecto no creo que Turquía esté especialmente interesada, para empezar, porque los turcos tampoco su Islam es precisamente muy compatible con el de Arabia Saudí o con el de los salafíes. Es decir, el Islam turco es el Islam no es una unidad, el Islam es muy variado y no se puede catalogar al Islam como una unidad monolítica. Y precisamente, si vamos, por ejemplo, al caso de Libia, los sanusíes son los peores enemigos del ISIS en el Sáhara. Entonces es bastante más complejo de lo que parece y no creo que sea un tema de Turquía-Francia, es un tema interno de Europa. Don José Manjón, muchísimas gracias por echar luz sobre este asunto que yo creo que tendremos que volver porque es ciertamente un tema complejo y hay muchos actores y desde luego muchísimos intereses en una zona que además es clave. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. Y les dejamos con la frase del día que tiene que ver con alguien del que hemos estado hablando y que dice así: para mí la democracia es como un viaje en autobús. Una vez que llego a mi parada, me bajo. La frase es de Recep Tayyip Erdogan. Muy buenas noches.